por lo bien que atendéis a la Fundación Lara y a la Congregación Vandalia en especial. Y bueno, estamos muy contentos de que Juan Vicente Piqueras se sume a nuestro catálogo. Es un libro que ya explicará Nacho, especial para él por los años que ha ido gestándolo. Y os dejo con Ignacio Garmendia, como siempre, que es su editor, y además que en este caso, por lo que contó ayer Juan Vicente, es que hicimos la presentación por la tarde en el Alberti porque por fechas no podíamos hacerlo hoy. Le ha ayudado bastante a organizar lo que después tenéis ahora ya impreso, Narciso y Ecos. Nacho, te dejo. Hola. Buenas tardes, gracias como siempre por asistir a la presentación del nuevo libro de la colección Vandalia. Estamos, como ha dicho Ana, muy felices de acoger en el catálogo de la colección el 77, ya lo hablábamos ahora, de la colección a Juan Vicente Piqueras. Es un poeta muy conocido, no hace falta que me demore mucho en hacer la semblanza. Solo resaltar, como hicimos ayer, pues bueno, su vida es itinerante, su perfil viajero. Este es un libro que, como él mismo explica, pues, ha tenido una larga gestación, se ha hecho en varias ciudades, y casi que el último poema, que lo leíste ayer, el de Leuci, creo que lo mandaste todavía desde Argel. Ahora mismo está en Lisboa, en el Cervantes de Lisboa. Lleva mucho tiempo fuera de España, trabajando como profesor de español para la institución, y se suma a una serie de libros últimos. Quizá el más reconocido por el premio Loewe fue el de Atenas, donde pasó también bastantes años. Después ha publicado Padre, que es un libro extraordinario también, La ola tatuada, Animales, que es un libro muy reciente también, tiene apenas unos meses, y este Narciso y Ecos, que es su último libro hasta la fecha, decimos séptimo, si no he contado mal, de sus poemarios. Y bueno, es un libro muy singular realmente por sí mismo, intrínseco diríamos, y lo es también en su trayectoria. Es fruto, como ha dicho Ana, de una muy larga gestación, más de una década de trabajo, según él mismo cuenta, en la que fue acopiando materiales en torno a la figura de Narciso, la relectura también por parte de autores contemporáneos, y en su conformación definitiva es el primer rasgo que me gustaría destacar, la variedad formal que presenta el libro. Una primera parte con poemas en torno a la figura de Narciso, luego una serie de epitafios, y la última, Ecos. Hay aforismos, apólogos, incluso microrelatos podríamos llamarlo, y esta forma híbrida que tiene el libro es lo que le da su carácter singular. Yo decía anoche, y creo que tiene algún sentido, que es un libro que, siendo de poemas y aforismos, tiene de algún modo un trasfondo ensayístico, ¿no? en torno a la figura de Narciso. Él ha dicho que ha explicado que se juntó con tantos materiales que parecía como hechos para un tratado, y aunque ya no está la parte de tratado en el libro, de alguna forma ese andamiaje que le sirvió para montarlo también se trasluce, ¿no? En esa serie de asedios, lo llamaba yo, variaciones, decíamos hace un momento, en torno a la figura de Narciso. Esa variedad formal sería un primer rasgo que me parece que debe destacarse. Un segundo sería la relectura en clave contemporánea de una figura, de un mito clásico, un mito griego. Creo que es muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Creo que se pueden realmente resaltar otros aspectos, que lo he comentado a él mismo, el hecho de que esa relectura actual no introduce muchos elementos contemporáneos verdaderamente. O sea, los poemas, se lo decía ayer, hay muchos de ellos, la gran mayoría, podían estar escritos hace siglos o dentro de siglos, ¿no? Creo que tienen una inactualidad, que es lo que curiosamente lo emparenta con el sentido mítico de la figura. Es decir, no es una actualización como en el caso de otros poetas que recogen motivos de la tradición clásica y los interpretan dándole un trasfondo actual o unas circunstancias actuales, sino que él se mantiene, digamos, fiel a esa voz inactual del mito. Y por último, me gustaría destacar también, que es también una lectura un poco personal. Él hablará de todo lo que significa el narcisismo. Él dice y es indudable, ¿no?, que el narcisismo es uno de los males contemporáneos, y gran parte del sentido del libro viene de ahí, pero yo entiendo como lector
porque la caracterización que hace de la figura no se ciñe solamente a lo que podríamos llamar el perfil patológico del narcisista, sino que su tratamiento de los dos temas del libro, que son el amor y la soledad, como él también ha explicado, la sed, que es un concepto en el que él suele insistir también, son aplicables verdaderamente a cualquier relación, en la medida en que todos estamos, por mucho que estemos obligados a la comunicación, también estamos profundamente solos, de manera que el análisis del ensimismamiento, el solipsismo, ese retraerse sobre uno mismo, ese no comprometerse hacia los demás, de alguna forma también nos retrata a todos y no solamente a quienes tienen un perfil narcisista, claro. En definitiva, creo que es un gran libro muy singular, pero destacar la singularidad, en el fondo, creo que es quitarle un poco de valor, porque tienen poemas espléndidos y es un libro también que he leído y tiene un profundo sentido unitario. La parte final de los ecos, por ejemplo, creo que complementa muy bien todos los poemas de la primera parte. Creo que es un libro importante y perdurable. Como he dicho, estamos muy felices de acogerlo en Mandalia y nada más, con Vicente, enhorabuena. Gracias, Nacho. Aquí se trata de que preguntáis o que yo tengo que decir algo. Bueno, creo que Nacho ha dicho lo fundamental. El libro parte de dos pasiones que se convierten en obsesiones. Una, digamos, genérica por la cultura grecolatina y por la mitología griega en particular, que ya aparece en otros libros míos, sin querer ser culturalista. Intento siempre evitar el detalle erudito, el detalle intelectual, pero Atenas tiene mucho de revisitación de la Odisea, de revisitación de mitos clásicos, y Narciso se concentra en una segunda obsesión más específica, en un mito muy concreto, que es el mito de Narciso, y el de Narciso y Eco, en segundo lugar, porque Narciso como mito nace en Grecia, es un mito griego, pero Narciso en la mitología griega está solo. Tiene muchos amantes, mucha gente, muchos pretendientes, que él desdeña, porque él es el noli tangere, él no puede ser, no puede concederse, no puede amar. El mal de Narciso es el de no poder entregarse. Entonces, cuando alguien se le acerca, cuando alguien lo pretende, él huye, él escapa. Y además esa huida enciende el amor de las personas que lo pretenden, y él es una huida permanente, la de Narciso. De hecho, por ejemplo, el amante más famoso en la mitología griega de Narciso es Aminias, que es un chico que se enamora de Narciso, y Narciso no le hace caso, y solo le hace caso en una ocasión para regalarle una espada con la que Aminias se suicida, lanzándose sobre ella, que es una muerte ya clásica en la mitología griega. Eco solo aparece en la mitología latina. El encuentro entre Eco y Narciso se produce en Ovidio, que es, creo, una lectura fundamental y base en este libro. Para mí, uno de los grandes libros de poesía de la historia mundial es Las Metamorfosis de Ovidio. Considero que Ovidio es un grande, considero que ese libro te abre como poeta y como persona al conocimiento de la mitología griega y a su vigencia actual. Y de hecho, bueno, el libro, que tenía una estructura muy complicada porque forma parte de una vuelta permanente sobre ese mito y desde distintos puntos de vista, como poemas, como microrelatos, como traducciones, tenía una estructura de tratado, casi, que la desmontamos entre Nacho y yo, y, por ejemplo, aparecían varias traducciones, algunas traducciones del mito, y la que más me dolió fue, porque me costó mucho hacerla, fue la traducción del latín del canto tercero dedicado a Narciso y Eco, y no lo pensamos a tiempo, podía haber sido una separatita o alguna cosita así, hubiera sido muy bonito. Está dolorido. Estoy dolorido con eso, porque traducir del latín tiene su cosa. Y entonces ahí es cuando aparece Eco y los amores imposibles entre Eco y Narciso. Es una lectura maravillosa. Evidentemente el libro habla del mito de Narciso, pero habla de narcisismo, es decir, habla de ese mito en el que se encarna una enfermedad, una dolencia, de la que quizá nadie está totalmente exento,
pero que creo que en el hombre y en la mujer contemporáneos es especialmente grave. Creo que vivimos una época una epidemia de narcisismo. Creo que además las redes sociales las han ampliado, los medios de comunicación también. A nuestro alrededor está el mundo con su complejidad y su variedad, están las constelaciones, está la naturaleza, y nosotros haciéndonos selfies continuamente, selfies colectivos, selfies personales. Moriremos haciéndonos un selfie, la foto de la lápida será un selfie. Se están suicidando. Hay gente que se suicida haciéndose selfies. YouTubers. Porque no tienen suficientes tweets de sus selfies. Claro, no tienen followers, entonces se suicidan haciéndose un tweet a ver si pueden, el Instagram, es decir, creo que Narciso, siglos antes de Cristo, encarna ya toda la cultura narcisista de lo virtual, es decir, la relación con uno mismo a través de imágenes de uno mismo, ¿no? Es decir, tú vas reflejándote, el mundo se convierte en un espejo que te devuelve la imagen que más o menos tú necesitas y que en realidad es venenosa porque no es lo que necesitas, porque al final lo que necesitas es abrir la puerta y salir a los demás y abrazar y alcanzar a los demás, pero Narciso es de la estirpe de Tántalo y Narciso no alcanza, Narciso se muere de sed a orillas de una fuente. No escucha el lamento de René Char, que decía: Narciso había que beber y no mirarse. Tú habías sido llevado por la sed a la fuente para beber, no para quedarte contemplándote a ti mismo, haciéndote selfies, retocándote en Photoshop y mandando en Instagram una imagen de ti mismo para que los otros, esos otros que están haciendo lo mismo, esos otros yoes solitarios y encerrados, sigan marchitándose en la cárcel del yo, ¿no? Creo que es una invitación el libro a salir de esa cárcel de ser solo uno mismo, y yo creo que la vida es sosa sin la sal de los demás, ¿no? Yo intento retratar ese daño, que es un daño colectivo, pero es un daño solitario. Estaba ya hablando de un nosotros sin nosotros, porque es cada uno dentro de su cárcel de cristal, de su cárcel de espejos, confundiendo la realidad, lo que uno es, con lo que uno cree que es, con lo que cree que los demás creen que eres, y en ese juego de espejos se nos va la vida y se nos va el amor y se nos pasa por delante eco y no sabemos ni siquiera verla, ¿no? Es una forma de ceguera, es una enfermedad. El libro es un poco duro porque habla de una enfermedad, habla de una dolencia. Y como decía Nacho, el libro ha oscilado entre ser un estudio, relatos, reflexiones, aforismos, poemas. Tenía una estructura muy complicada, le quiero dar las gracias también a Nacho porque me ha ayudado a darle forma, aunque hemos podado y hemos sacrificado. Al final el libro queda mucho más legible y mucho más escueto y limpio y terso, como la fuente, el agua de la fuente donde se refleja Narciso, así. Creo, Javier Lostalé ahora, es decir, para eso es Javier Lostalé, acaba de decirme una cosa muy bonita, y es que el libro, conforme lo leía, se daba cuenta que se le iba convirtiendo en espejo, que dejaba de ser una versión de Narciso, que no tenía nada de mitología ni de cultural, sino que a través de los poemas y luego los aforismos te devolvían una imagen a veces incómoda de ti mismo o de nosotros mismos. Si así es, quizá el libro ha cumplido su misión de ser un espejo incómodo, un espejo que nos hace reflexionar, y reflexionar viene del mismo verbo que reflex, ¿no? Reflejarse. Sí, es una reflexión sobre un mal a partir de la mitología grecolatina. Por eso nació también en Roma y Atenas, porque allí todavía la proximidad del mito está muy viva, ¿no? Pero bueno, os podría decir muchas cosas más, pero casi mejor, si lo habéis leído, yo creo que un libro lo conoce tanto o mejor el lector que el autor, porque al final los libros son espejos y uno también se lee a sí mismo, se subraya a sí mismo y puede ver cosas. Hemos sacrificado el bestiario, hemos sacrificado las traducciones, hemos sacrificado la casa de citas, porque aquello era una casa de citas, porque
me hice un experto en narcisismo. Si tenéis alguna duda sobre narcisismo, preguntarme sin problemas. Si conocéis a alguien aquejado, que lo veis que está enfermo, lo podemos intentar reconducir, le podemos dar lecturas adecuadas sobre la enfermedad, sobre el mal, ¿no? La dolencia, digamos, la tendencia está en todos, ¿no? Pero llevada a sus últimas consecuencias es un mal tanático, es decir, que lleva a la muerte. Hay una pulsión erótica, pero hay una pulsión tanática, que son las dos fuerzas de la vida, Eros y Tánatos. Están en Narciso, pero vence por incapacidad de amar, por incapacidad de salir de sí mismo, acaba agonizando, acaba muriendo, marchitándose él solo. Y se transforma en una flor, que es esa flor maravillosa que aparece en febrero, por lo menos en Argel. Yo vivía en Argel es donde di por terminado el libro, y en las fruterías, en los mercados, cuando brotan los narcisos, yo vi que había ramos de narcisos y creí que estaban a la venta. Y no estaban a la venta, estaban para decorar las frutas y las verduras. Y me pareció una cosa, ¿y este es tal? Yo, claro, occidental, quería comprarlo. No está a la venta. Y te acuerdas que te lo conté, que fue muy bonito porque yo no lo tal, y entonces un niñito vino corriendo detrás de mí, me tocó, me dijo, monsieur. Digo, ay, c'est pour vous, c'est un cadeau. Y me regaló un ramo de narcisos, ¿no? Entonces cuando lo estábamos trabajando, que lo estábamos terminando, aquel detalle me gustó mucho, me pareció que es la muerte de Narciso, aquel niño regalándome aquel ramo. Y el libro por un momento se soñó tratado. Yo le hubiera querido añadir de la infinita iconología que hay en la historia del arte sobre Narciso, se podría haber hecho efectivamente un libro ilustrado, un libro más amplio, pero bueno, creo que el libro es un libro de poemas, es un libro de aforismos, es un libro de ecos, y le doy las gracias a Ana y a la Fundación y a Nacho por el trabajo que han hecho, porque lo han salvado y me han salvado a mí del maleficio de lo inédito. Este libro estaba inédito, entonces yo me condenaba a reflejarme cada vez que volvía sobre él, porque no me gustaba, que es también un ejercicio. Al fin y al cabo, el poeta tiene mucho de Narciso, ¿no? El poeta se refleja en la página, se refleja en lo que escribe, construye una imagen de sí mismo, lo quiera o no, y también puede caer, como Narciso, esclavo de la imagen de sí mismo que se está construyendo, ¿no? Yo creo que muchos poetas, no hace falta nombrar. Yo intento luchar contra eso. De hecho, considero que el yo que aparece aquí no es el yo que aparece en Padre, ni el yo de la ola tatuada. Intento dar espacio a distintos yoes. Este es el yo Narciso, pero hay otros. Pero sí, no puede, el arte tiene mucho de narcisista, ¿no? de autorreferencial, de escribirse a sí mismo, de pintarse a sí mismo, pintura, poesis. Hay todo un peligro en ese juego de dar una imagen a los demás, y es una imagen que te esclaviza a ti mismo. Yo creo que es mejor que habléis vosotros también, ¿no? O sea que... Tiempo a ojear el libro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Valero. Miguel Ángel Valero. Es un retraso de una enfermedad, pero a mí me interesa más el remedio. Sí. Esta enfermedad tiene remedio. Luego he visto... ¿Es una pregunta? Hay como un rechazo a las nuevas tecnologías y a las redes sociales como fabricantes de narcisistas cuando se venden como instrumentos de comunicación, teóricamente. Eso en el libro no está, lo de las redes sociales. No, en la introducción. No hay exactamente un rechazo, es una advertencia. Más que un rechazo, es una advertencia. No rechazo ningún medio de comunicación. Veo los peligros que tienen, creo que los estamos viendo todos. Vemos adolescentes que no salen de su habitación vampirizados por la pantalla, ¿no? O sea, solo les falta que se les aparezcan los colmillos aquí marcados, ¿no? Porque hay un extravío importante en la relación virtual, ¿no? Historias que... Pero no creo cuál era tu pregunta, que si tiene remedio el narcisismo. Sí, el amor, claro. Solo el amor puede salvarlo, solo el amor. Pero el amor es cada vez más difícil, precisamente
por los peligros, por los miedos que tiene Narciso. Narciso no se deja tocar, no se deja aproximar, tiene miedo a sufrir. Es que no puede amar, porque solamente se puede amar a sí mismo. Bueno, en realidad ni siquiera a sí mismo, a la imagen que tiene de sí mismo. Exactamente. Por tanto, ni siquiera se quiere a sí mismo. Por eso es una enfermedad. No es que se trate bien, al final se trata mal, ¿no? Hay una versión de Narciso que es muy interesante y os recomiendo a todos, que es la de Calderón de la Barca, porque claro, el problema de Narciso, según el mito, es que Tiresias dice que Narciso tiene que protegerse cuando es niño. Le preguntan si va a ser anciano y él dice: será anciano solo si no se conoce a sí mismo, que es una máxima contraria a la de Delfos y a la de Sócrates, es decir, conócete a ti mismo, ¿no? Y Tiresias dice: no, no, que no se conozca a sí mismo, que pase de él mismo, ¿no? Es un poco como dice Canetti, dice hay gente que se pasa toda la vida y conociéndose a sí mismo sin pensar en ningún momento que no vale la pena, que tampoco, que quizá te puedes conocer a ti mismo saliendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo no hablo mal de las redes sociales, sé que uno de los peligros que tienen es que fomentan lo virtual y por tanto fomentan el juego de imágenes, el juego de espejos y espejismos, que fomentan el narcisismo y fomentan el infantilismo también y formas de, digamos, de inmadurez amorosa, ¿no? Pero si uno las sabe gestionar, son un vehículo, ¿no? Como todo lo demás, ¿no? Pero no tengo Twitter, ni tengo Facebook, ni tengo Instagram, ¿no? No tanto el selfie, el narcisismo, sino que somos unos cada vez más egoístas. Sí, claro, ese es el problema, ¿no? Cada vez hay una cultura del individualismo, del autorreferencialismo, de mirarse, estamos siempre mirándonos en el espejo. Está en el gimnasio, en el ascensor, en los escaparates, todos son espejos reales, y luego los espejos somos capaces de convertir. Lo que estaba diciendo antes es que la versión de Calderón, como su madre, el Liríope, sabe que Narciso no puede, la ultra protege. No sé, es decir, la madre no quiere que salga y lo convierte en una especie de Segismundo. Es decir, Narciso no puede salir, no puede ver a nadie porque está en peligro. Entonces, Narciso se convierte en una especie de adolescente, de niño adolescente que no sale del regazo de su madre y el día que nace, el día que sale, encuentra a Eco y se enamora de Eco, realmente se enamora de Eco. Pero Eco le declara su amor, esto es una cosa de una lucidez extrema en Calderón. Eco se enamora de Narciso, le declara su amor y Narciso dice: has hecho lo peor que podías hacer. Desde el momento en que le declara su amor, Narciso huye porque ve en ella la misma prisión en la que lo tiene encerrado su madre, ¿no? Para él, el amor es una prisión, es un agobio. No puede soportar la compañía, no puede soportar las atenciones. Y es, bueno, es una enfermedad. Hay una cosa interesante que digo, que es ese personaje que huye constantemente, que ya huye de sí mismo, ¿no? De su propia identidad, ¿no? Sí. Y bueno, me gusta mucho la humanidad que defiende el personaje, ¿no? En los poemas, ¿no? Esa soledad que tenemos todos, ¿no? Sí, es una huida, él es un fugitivo, efectivamente, va huyendo, y además es un fugitivo triste porque huye de lo que podría salvarlo, ¿no? Es decir, él huye de lo que necesita, o sea, justo huye del amor que lo podría curar, pero le da tanto miedo que escapa, ¿no? A mí me parece que esto está ocurriendo cada día en nuestra sociedad contemporánea y en nuestras vidas, ¿no? Que por miedo se huye de lo que quizá habría que afrontar y batirse con eso. Es decir, huye, pues sí, por miedo, claro. No es una huida desesperada, a veces hacemos siempre asociaciones entre la huida, ¿no? Tiene que ser rápida, ¿no? Puede haber huidas lentas, los caracoles huyen de manera lenta, huyen a su manera. Pero efectivamente ese personaje está siempre huyendo, está siempre escapando de lo mejor de sí mismo. Perdona, te voy a traer una pregunta, discúlpame. Sí, dime. Pero quería jugar con tu libro y también lo que está pasando ahí. Sí. ¿El nacionalismo es un narcisismo político? Sí, creo que sí.
Creo que el narcisismo puede afectar no solo a personas, sino a tribus o a comunidades, y que puede haber un problema de narcisismo en cualquier comunidad que trastoque su imagen y que la maneje como en un Photoshop para verse como se desea y no como es realmente, que es muy difícil de verse como es realmente porque es muy complejo y está lleno de 1000 matices, pero de pronto nos preparamos una imagen, un espejo amable en el que nos vemos maravillosos y nos enamoramos de nosotros mismos. Y cuando digo nosotros es una persona, una familia, un pueblo, y el narcisismo, claro, sí, es un mal muy, iba a decir español, pero yo creo que es mundial, o sea, no tengo por qué limitarme a España, pero bueno, los españoles somos únicos en mirarnos el ombligo, ¿eh? O sea, cuando un español se mira el ombligo, se hunde en su propio ombligo, es decir, en su propio pueblo, su propia comunidad, su propio tal, su propio lo mío, y se complace como Narciso en reflejarse en esa imagen, ¿no? Yo creo que sí, no me pidas más por ese camino porque yo me quedo en lo poético, ya no voy a entrar en más. Pero también hay otro elemento del narcisismo, es la incapacidad de salir del yo, efectivamente, la incapacidad, la ceguera y la sordera, ¿no? Yo creo que está ocurriendo eso. O sea, al país le está pasando lo que le pasa a un amigo mío, que siempre bromea diciendo: yo tengo una ventaja, que es que lo que pierdo en vista lo gano en sordera. Pues eso nos está pasando. Lo que perdemos en vista lo estamos ganando en sordera. Y entonces, como vamos por un carril, y bueno, unos más que otros, quizá, pero no llevamos buen camino. El libro que he ido apuntando aquí son una reflexión que me ha dejado mucha huella, es cómo Narciso no funda nada y cómo podemos pasar por la vida sin fundar nada, que es, yo creo que lo más terrible. Bueno, la imposibilidad del amor, porque si no respondemos, yo siempre he pensado que cuando no hay respuesta amorosa uno pierde su biografía, porque en realidad la biografía de uno está sentado siempre en otro ser, que luego eso, como tú bien has dicho, se puede ampliar a colectividades, etcétera, etcétera. Y luego también el tema del onanismo, donde no nace nada, que también es un tema muy interesante. Bueno, el tema de la identidad en general. Y lo que también he visto es cómo en tus poemas se van viendo los movimientos del espíritu, es decir, que en cada poema, si es la imposibilidad de amor, el no fundamental, se va viendo como una especie de radiografía interior que va desvelando el interior del Narciso. Luego también, respecto a los aspectos formales, que ahora se llama muy bien Ignacio, también creo que es una poesía que yo creo que es una gran virtud, muy transparente pero muy honda al mismo tiempo, es decir, que deja ver el fondo, pero el fondo, no es mera transparencia. Todo esto, sobre todo, me gustaría que comentaras algo sobre eso de no fundar nada, y el tema del amor y el tema de la soledad radical también que existe en Narciso, y que hay algún poema, por ejemplo, como Soy sin yo, que se ve. Yo he ido apuntando aquí los poemas a los que pertenece cada uno de estos temas. Bueno, Fernando Pessoa, que es uno de los padres de la poesía contemporánea y en particular de mi poesía, ¿no? Él tenía una imagen que decía: pobre del alma humana, con oasis solo en el desierto de al lado. Es decir, nuestro desierto tiene su oasis en el desierto de al lado. Entonces es una invitación a buscar tu agua, el agua para tu sed, pero no en el propio desierto, porque es muy difícil que eso te satisfaga. Y no hablo del abandono de sí mismo, es decir, no hablo de la renuncia al sacrificio, que también es otro mal, es decir, para abandonarte y no... Yo creo que hay que quererse, sin duda, pero es que Narciso no se quiere porque huye de lo peor de sí y acaba estéril, onanista, encerrado en sí mismo, sin saber crear ni fundar absolutamente nada, ¿no? Un ser que pasa por la vida huyendo y acaba marchitándose en su propia soledad, ¿no? Y convencido de cosas a la manera de que decía la coplita de Antonio Machado, cuando decía: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad.
esto es cierto, ¿no? Es decir, en la soledad hay verdades rotundas a las que nos podemos sacrificar y entregar, y basta abrir la puerta y acercarse a alguien para que esa verdad pierda consistencia, ¿no? Yo no sé si era eso lo que me pregunté. Te quiero agradecer tu lectura atenta, Javier, porque me parece que has llegado a... No, lo que has dicho, está bien, ¿no? Yo lo que he dicho ha sido las impresiones mías de lector de los temas que más me han impactado a mí personalmente, como son los de las soledades, luego el amor, la nada, y sobre todo lo del amor, la imposibilidad del amor, porque yo me acuerdo que, no sé si fue Boussogne una vez, el que dijo algo que me impresionó mucho, dice que lo más terrible no es amar y ser abandonado, sino la imposibilidad de amar. Sí, es el problema La imposibilidad de amar es la enfermedad peor. Y me acuerdo, yo he recordado ahora un poco por asociación algo que decía, que me parece que dijo una vez Boussogne sobre eso, que decía que hay seres que no son capaces de amar. Y claro, eso es lo más terrible, ¿no? Porque si tú amas mucho y luego te abandonan mucho, bueno, pues, yo creo que te enriqueces, sí, pero ahora no hay enriquecimientos cuando no estás incapacitado para amar. Bueno, ese sería otro tema, porque también la modernidad conlleva en materia amorosa una acumulación de heridas que hacen que la confianza se resienta y que el amor se resienta. Yo creo que esto sería otro libro, pero es un tema interesante ver cómo, claro, tú te has abandonado, te has entregado, has sido decepcionado o traicionado, en la segunda vez la reserva es mayor. A una cierta edad ya la reserva es tan alta que hay una preferencia por la soledad, ¿no? Pero es eso. Bueno, sí, pero también hay algo de eso, sí, evidentemente. Hay quien defiende por ahí que no hay vida plena sin una cierta dosis de veneno. ¿De? De veneno, ¿no? No sé si el narcisismo podría ser una especie de veneno y si tendría una mínima dosis recomendable o en algunos casos exigible para tener una vida pues medianamente... Si es necesario para ciertas dosis de narcisismo. Bueno, yo creo que el narcisismo, atención, el narcisismo pasa con el narcisismo como pasa con el colesterol, que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Ya te lo dice el médico y dice, ahí va, ¿cómo es esto? Y el narcisismo, pues probablemente un grado de gustarse o de quererse a sí mismo y de estar bien consigo mismo, evidentemente es fundamental para vivir. O sea, una dosis de un masaje al ego de vez en cuando, una complacencia, porque lo contrario es también una tortura, ¿no? Una continua, ¿verdad? Un continuo autodesprecio, que también... pero el narcisismo como mal lleva a eso, lleva al autodesprecio. Al final no es quererse bien. El narcisismo es lo contrario. El narcisismo no es una persona que se quiere, es una persona que se hace daño a sí misma y que hace daño a los que la rodean, ¿no? Es una droga, una adicción, un vicio. Sí. Estéril, ¿no? Casi todos los vicios. No, es un libro que, bueno, eso es un mal que no, o sea, patos. La palabra patos, lo decía ayer, la palabra patos en griego significa pasión, y está muy bien, vicio y enfermedad. Esos son los grados, pasión, vicio, enfermedad. Y esos son los grados de Narciso hasta que se convierte en patológico, ¿no? Por lo tanto, Narciso es un ser patético. El poeta también es un ser patético. Sí, es decir, bueno, pero el patos es también la emoción, es la pasión, ¿no? Pero sí, yo creo que como en la homeopatía, ¿no? Una pequeña dosis puede contrarrestar el daño, creo que sí. No hay que abandonarse, no hay que eliminar todos los espejos de casa, es simplemente que no quedarse todo el día allí, simplemente, ¿no? Yo creo poco complaciente con el lector, porque se puede denunciar un mal mostrándolo desde una posición de decir, ahí está el mal, pero de alguna forma hace participar al lector de ese mal.
Eso me parece muy interesante y por eso no sé si a Javier dice cierto desasosiego incluso, porque uno inevitablemente se ve reflejado en algunas de las desviaciones, ¿no? Y está bien, pues ser reflejado también. Claro, bien. Claro. Ser autocrítico, ser capaz de ver tus propios males para... Hay un cuento que no sé si conocéis, de Dino Buzzati, un cuento que se llama El Colombre. Si no lo habéis leído, leerlo, ¿no? Porque es el colombre. Es decir, es un hombre que se pasa toda la vida huyendo del colombre, que es un monstruo que solo él ve, pero es un monstruo terrible, pero solo él lo ve, y él se pasa la vida huyendo, y va en un barco y ve el colombre que le sigue y tal. Y bueno, no os cuento el final, pero al final este hombre está huyendo en vano, está huyendo de su propio miedo, está huyendo de su huida, no está huyendo de nada, está huyendo, es como una fobia basada en la pura cobardía, simplemente por no ser capaz de detenerse, ir hacia el colombre y ver que en el colombre está lo mejor de sí mismo. Su potencia, su fuerza, su verdad estaba allí, y él ha pasado la vida huyendo, corriendo delante del toro, que es una cosa que también nos gusta mucho aquí, ¿no? Antes has comentado, Nacho, el acierto del libro de no hacer un paralelismo forzado con la actualidad, ¿no? ¿Hasta qué punto no fue una tentación el hacerlo, ¿no? Porque realmente es un mundo muy goloso. Sí, yo además que, es decir, es un poco contra ti mismo, sobre todo a nivel de ventas, es decir, si tú quieres ser moderno y contemporáneo, pues metes elementos de la contemporaneidad y ahí tienes más público juvenil, por ejemplo. Si metes la palabra Twitter y metes tal, pues, sí, pero yo intento, esas cosas son pasajeras, ¿no? Es como hay que tener cuidado con el atrezzo, porque el atrezzo pasa rápidamente y puede ser que ya no sea, no es que aspire a ser leído dentro de 3 siglos, pero tampoco quiero ser alguien que está hablando de 4 cositas de hoy, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, como los adjetivos, que es por donde envejecen los textos. Los adjetivos del siglo XVIII, XIX envejecen antes, porque son como la moda, ¿no? Tú lees el texto y es como cuando ves una foto y dices, ¡ay, aquellos pantalones acampanados, aquella blusa! Pues eso ha envejecido. Las personas no. El cerebro sigue siendo paleolítico, los miedos siguen siendo los mismos, las necesidades son las mismas y el ser humano es ese. Yo quiero ir a eso, aspiro a ir a esa esencialidad, a esa claridad y a esa profundidad. Y me estorba Facebook, me estorba, ¿sabes? No, es una cosa pasajera que tiene... Para un ensayo sí, para el periodismo yo creo que ahí tenéis un tema, pero yo cuando me pongo a escribir poesía me pongo serio. Sí, eso que las cosas en su origen, no lo circunstancial de una época determinada o de un momento, sino lo esencial. No sé si no te importará leer un poema. Sobre todo si me dices tú cuál. ¿Qué ibas a hablar? Perdóname. Sí. No, dime. A mí en general la poesía me infunde mucho respeto, que me parece inaprensible, ¿no? Y al leer tu libro, que lo he leído en el tren, pues me ha gustado mucho porque no tenía que entrar tampoco en cuestiones ni de métrica, ni de decasílabos, todas esas cuestiones, ¿no? Y me parecía un libro muy tangible, pero sobre todo me ha parecido inabarcable por todo lo que dice y todo lo que expresa, ¿no? Entonces tengo una pequeña duda, nada más. Simplemente el poema Ejemplos, pues ya me parece un inicio enciclopédico, ¿no? de tratado para hablar sobre Narciso y todo lo que envuelve la figura de Narciso, ¿no? No me sorprende entonces que hayas tardado 10 años en cerrarlo. Debe de haber hecho una labor de zapa tremenda, ¿no? Sí. Me ha ayudado mucho porque, sobre todo porque llega un momento en que ya, y los que escribís lo sabéis, tú lees tus propias cosas y eres ya un sonámbulo, no sabes muy bien
por dónde se sale de ese laberinto, si lo que has escrito es una porquería o es una maravilla, y cómo se sale de este laberinto ya, o sea, cómo me lo quito de encima. Porque no estás contento nunca, quizá por narcisismo también, quieres que eso sea mejorado y que sea mejorable, pero hay un momento en que ya no puedes estar toda la vida como Narciso mirándote. Tema cerrado, ya tema no te quedan ganas de cerrado. Yo creo que el libro es mejorable, claro, pero quizá todos los libros sean mejorables, menos la Metamorfosis, la Divina Comedia, pero bueno, gracias. Y no sé si... El libro, el poema Ejemplos, pues es un ejemplo de una cierta, de las pequeñas concesiones a lo contemporáneo, ¿no? Que yo tuve mis problemas con ese, casi lo elimino, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí te da la pista de la conexión precisamente con la vida contemporánea, y aunque no lo expones, yo no he leído la nota de prensa, pero un poco me ha hecho pensar en todas esas cuestiones de las redes sociales, el selfies. Pero ahí habría otro libro que lo dejo para los más jóvenes, para Casimiro Parker y todos los... Pero ahí, claro, es decir, si el narcisismo aplicado a las nuevas tecnologías, ahí hay un libro nuevo, ¿no? Sí, claro. Incluso pasando de las cuestiones de la tecnología, también de las cuestiones que hoy en día se viven mucho, el victimismo, no el victimismo, sino la dependencia de las cuestiones estéticas, ¿no? El gimnasio, sí, la anorexia, el bodybuilding, la vigorexia, en fin, todo ese amor también por la comida sana, solo lo sano. Sí, estás hablando de ejemplos, de ejemplitos, más ejemplos como en el poema de narcisismo, sí, los pobres chicas anoréxicas, ¿no? que se ven en el espejo y se siguen viendo mal, es un espejo incómodo, se siguen viendo gordas. Yo también a lo mejor soy anoréxico porque me miro el espejo y me veo gordo. Pero es que yo creo que estoy, ¿no? No, esto es una broma, pero en serio que sí, claro, hay 1000 modalidades de esclavitud de la propia imagen, ¿no? Es un tema muy serio. Y colectivamente también es un problema muy serio, es decir, hay toda una colectividad que se ve obligada a dar una imagen exterior, ¿no? Yo he vivido siempre en el extranjero, entonces es muy común encontrarse al grupo de turistas españoles que intenta darle al mundo una imagen de España. O sea, tipo 3 de la noche, es que aquí no hay marcha, no hay dónde ir, como si étnicamente no pudiéramos dormir, ir al hotel, a leer o a escribir, sino que tuviéramos o a tocar las palmas o a cantar, yo qué sé, que viva España, pues no te atreverías a cantarlo en tu pueblo, porque lo cantas en Piazza Navona, ¿no? Entonces hay como una voluntad de difundir una imagen, no se sabe por qué, para que el otro crea, que luego te equivocas, pero el otro, la imagen que percibes totalmente distinta, que tú nunca sabrás. Todo eso a mí me parece muy interesante, todo ese juego que se juega dentro también, la mayor parte de los desequilibrios psíquicos están en el abismo entre lo que uno es y lo que uno cree que es, ¿no? En esa imagen, en ese narcisismo, ¿no? Que cuando es pequeño se le llama fantasmas, ¿no? Que es un fantasma, todos somos un poquito fantasmas, pero cuando se agrava ya es un narciso, ya es un enfermo, ¿no? Alguien que cree que es lo que no es y lo que los demás ven no coincide con su propia realidad, etcétera, etcétera. En ese juego de abismos y de reflejos está este libro. Alguien que en un gimnasio corre sin desplazarse mirándose a un espejo. Alguien que ve su rostro en la ventanilla de un tren que está atravesando un túnel. Alguien que se mira en un escaparate que la noche o la época o el frío ha convertido en espejo. Alguien que llama a su propio teléfono y que pregunta quién me quiere a mí solo para escuchar tu. Alguien que cree que no tiene la vida que se merece. Alguien que hace una lista con los nombres de las personas que irán a su entierro. Alguien que lleva un ramo de narcisos a su propia tumba. Pero está listo, eso podría ser un libro, se podría hacer Walt Whitman, podría tener a alguien que desfallece mirando, tal vez. Pero es inevitable, porque yo ahora estoy preparando un trabajo, que es un trabajo de lingüística, que se llama Gramática Íntima, donde intento decir
algo que creo que quizás, es decir, sabemos que es la teoría de la comunicación, según Saussure y según todos los expertos, consiste en un emisor, un mensaje y un receptor, ¿vale? Pero se nos olvida que a lo largo de toda nuestra vida el primer receptor de nuestros mensajes somos nosotros mismos. Es decir, que nos pasamos toda la vida hablando con nosotros mismos, mandándonos mensajes a nosotros mismos. No hace falta hablar solo, como puede, o sea, muchos de nosotros hablamos solos, o monologamos con el espejo. La historia de la poesía está llena, monólogo de Gil de Viedma, ante el espejo, el otro, el tú de Cernuda hablándose a sí mismo siempre, porque tú y tú. Es decir, nosotros somos la historia de la literatura. ¿Qué es la literatura? Es un escribirse a sí mismo, ¿no? Es un inventar un lector que no existe, que existirá, que esperemos que existe, pero mientras tanto tú estás comunicando contigo mismo, te estás diciendo las cosas a ti, ¿no? Simplemente que es conveniente saberlo para no caer en ese solipsismo en el que la comunicación vuelve sobre sí misma y uno se queda encerrado en esa cabina donde no hay comunicación con el exterior, ¿no? Yo tenía un vecino en Atenas, por ejemplo, que se pasaba las noches hablando al móvil en su azotea hasta que comprendimos que no hablaba con nadie. Que no hablaba con nadie. Y entonces él decía, sí, ja, 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 aparte de que mentía, sí, estoy en Londres. Decía, ¿cómo en Londres? ¿Estás aquí? Ah, sí, sí, ah, muy bien, sí, claro, sí, sí, no sé si podré, no sé, o sea, se inventaba una vida, estaba solo como... Y bueno, a lo mejor nos pasa un poco a todos, ¿no? También lo ves en los trenes, la gente hablando y dice, ¿está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Consigo mismo? ¿Con mí? Yo creo que enterar. Todo eso me interesa y me preocupa, y está en este libro. ¿Cuál quieres que lea? Yo tenía aquí apuntado un poema que se titula De sed. De sed, que es un palíndromo. La página 93. 93. De sed. Humo en los huesos y en el alma azogue. Cigarras locas, árboles ardiendo con los brazos al cielo como llamas. Piden piedad y lluvia que no llega. Polvo en la sangre, sal en la saliva. Narciso está muriendo de sed frente a la fuente, que ahora está seca. Mira su agonía en el barro, agrietado, en la ausencia de reflejo. En la médula incendios y en el alma azogue de ceniza que convierte la transparencia en muro, la memoria en trampa, el aire en una historia desolada. Si puedes leer Onan, que parte... Onan. Bueno, pero sí. Onan. ¿Sabéis quién es Onan, no? Sí. Dando la espalda al sol, Narciso se masturba y ve caer su semen sobre su propia sombra, sobre la hierba clara que su sombra hace oscura. A tal derroche acude el caracol a alimentar su baba, el gusano a ensayar, el mirlo a nada, la mosca a ser cogida, el perro a olisquear, la luna lo hará brillar como una alianza perdida. ¿Qué nacerá de allí? No nacerá ni junco ni mandrágora, no nacerá jazmín ni pensamiento, no nacerá amapola ni memoria, porque de todo semen que no conoce vientre, nunca nacerá nada. ¿Alguna pregunta? Elige tú. Claro, a ver. Dímelo tú, ayúdame tú. Eleusis nace en Eleusis, aunque es un poema que yo tenía allí y que lo acabé en Argel y lo incluimos. Eleusis está a pocos kilómetros de Atenas, sabéis que era el lugar donde, según la mitología, estaba la puerta al Hades, la puerta al más allá, donde fue secuestrada Core, la hija de Deméter, por Hades, y fue llevada allí, y luego se iban, cada año, en septiembre, se celebraban los misterios de Eleusis, en los que todo el mundo tenía que iniciarse, etcétera, etcétera. Esto nace de una visita a Eleusis y de
los ramos de narcisos reales, de narcisos flor que crecían allí. Porque según la mitología, Core, la niña, que luego se convierte en Perséfone, Core estaba cogiendo narcisos cuando fue secuestrada por Hades y entró con narcisos en el infierno. En las ruinas de Eleusis, los olivos hunden en la otra vida sus raíces. Los almendros en flor hablan muy claro a quien no los entiende. Las chumberas apoyan las orejas al suelo para oír las canciones de Core o de Perséfone. En las ruinas de Eleusis, de repente, entre ortigas y tréboles, un ramo de narcisos. El ramo de narcisos que Core recogía cuando Hades la raptó. El ramo de narcisos que perfumó el infierno. Hay en los capiteles caídos inscripciones borrosas que dicen claramente lo que yo no consigo. El mar es una cinta de luz azul que tiembla. Los misterios de Eleusis caben en una espiga. Como veis, es un libro magnífico. No, y todo está en los clásicos, además, hasta las enfermedades patológicas, todas. Edipo, Efectivamente. vamos dando, no hemos avanzado nada. Es que el maestro Jung tuvo una frase muy afortunada donde decía: los antiguos dioses hoy son nuestras enfermedades. Y es cierto, los antiguos dioses, aparentemente desterrados, aparentemente olvidados, recuperados precisamente por Jung y por todas estas, se han convertido en nuestras dolencias, pero siguen viviendo bajo complejo de Edipo, narcisismo, Electra, es decir, la vigencia de la sabiduría griega nos está costando mucho dinero en psiquiatras. Ellos los ponían como dioses y ahora los tenemos, la falta a lo mejor de mitos Sí. se ha convertido en patología. Sí, efectivamente. Creo yo. No sé. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias como siempre. Gracias a todos. Gracias.